Listo, muy bien. Aquí estamos. Entonces pensemos, les estaba comentando que imagínense que tenemos un test estadístico con las cosas que estamos haciendo para diagnosticar, no sé, hepatocarcinoma, por ejemplo, eh, melanosis, alguna, con lo que estamos trabajando. Entonces, imagínense que ese test lo dejamos con un alfa, con un p-value de 0.05. Quiere decir que eh, voy a tener 5% de falsos positivos. Entonces, con el test, yo a 5 personas les podría decir, sin que lo fueran, diagnosticarlas como positivos. ¿Qué opinan? No, pues no. O sea, de hecho, según yo sé, hay como un debate, ¿no? De que en el contexto clínico se haga más estricto, pero no sé, hay mucho debate al respecto. Dado la importancia, ¿no? O sea, de trabajar con pacientes humanos. Entonces, yo lo que quiero hacer énfasis es, la pregunta siempre se la han hecho históricamente los biólogos, lo dije con esas palabras, pero no son necesariamente biólogos, médicos, al estadístico. Siempre es esa pregunta, decir, oye, ¿y puedo usar un alfa diferente? O la pregunta es, oye, ¿y por qué usas así con esas palabras, por qué usas 0.05? Y siempre la respuesta va a ser, bueno, no sé si siempre sea, pero la respuesta que yo doy es, para ti, ¿qué tan importante es ese valor? ¿Qué nivel, qué nivel de falsos positivos estás dispuesto a aceptar? Esa es, esa es lo que hay detrás de ese FDR. Vamos a poner eh, otro ejemplo. Si yo estoy evaluando el efecto del nitrógeno en una planta, este, ¿tendrá sentido utilizar? Bueno, a lo mejor sí, pero en términos prácticos, p-values de 0.01. O sea, ¿qué tan importante es ahí que no tener falsos positivos? Mm, Ya. tanto diría como en personas, ¿no? Porque no es de que vaya a pasar que, o sea, siento de que en personas es un poco más delicado en ese caso. Y, por ejemplo, si fuera un estudio de muchas personas y se tiene un p-value de 0.05, entonces habría un 5% de falsos positivos. Entonces, si es una gran cantidad de personas, sí podría morir, o bueno, no funcionaría el tratamiento en este caso, o sería, eh, eh, o sea, como que no estaría bien, ¿no? En este caso. Eh, Podrían ser falsos positivos lo que está saliendo. Pero en plantas no estoy, no sé, no lo vería tan. Supongamos que en tu screening, te quieres basar tus futuros experimentos en tu screening de genes diferenciales que te acaban de salir, y entonces tú dices, solamente quiero los más confiables. ¿Cómo los escogerías? Solamente tienes esta tabla de resultados. Entonces tú llegas con tu tablita y te salieron 2500 para arriba y para abajo, y tu jefe te dice, ándale pues, escójase 5. Pues es que se supone, o sea, bueno, yo por lo que había entendido y lo que estoy viendo en la tarea es, por eso escogería, por eso utilizarías el FDR, ¿no? Como para escoger cuáles, porque el FDR te da de los que, digamos, son útiles, cuáles tienen, o sea, cuáles es como el p-value de los útiles, digamos. O sea, el p-value te da de todas las muestras en general y este te da de los que son como significativos, cuáles son los más importantes. Más o menos es lo que yo entendí. ¿Cuáles son los significativos estadísticamente? Y entonces
respondiendo la pregunta de Steph, ya le di muchas vueltas por Steph, mi crítica siempre es, si tú haces corrección de p-values, lo cual debes de hacer, pero si después de tu corrección de p-values ya no te salen significativos y entonces ahora le buscas la manera para que, ¿cómo le hago para que pasen mis genes que no salieron significativos? Entonces, mi punto siempre ha sido, si no vas a confiar en la estadística que tú mismo estás fijando, entonces, ¿cuál es el chiste de la estadística? Esa es la respuesta corta. Y la respuesta larga es, ok, es un análisis exploratorio. Y recordemos que los experimentos de RNA-seq no necesariamente te van a reflejar la realidad siempre. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que le introducen ruido a este tipo de mediciones. Recordemos que una cosa es el experimento y otra cosa es la medición. Y entonces aquí tenemos factores que le meten ruido siempre a tu análisis que vienen de muchos lados. El primero de ellos es la naturaleza de lo que estás contrastando, qué tan contrastante es, no sé qué estés probando, entonces es la primera fuente de variación, y luego viene el ruido por el mismo sistema biológico. Hay sistemas que de por sí son muy ruidosos, entonces y eso no lo puedes, ¿cómo se llama? Eso no lo puedes controlar. Pero luego de eso vienen una serie de fuentes de ruido que también no puedes controlar al 100%, que te van a mover tus resultados, porque estas técnicas son muy sensibles. Entonces eso es bueno, pero también es malo porque el sistema se perturba muy fácilmente. Entonces, pensemos desde que se toma la muestra. Imagínate que estás midiendo la expresión de un tejido en particular, de nada más el tejido tumoroso, y entonces el que tomó la muestra, pues no cortó exactamente en donde tenía que cortar, sino que le cortó a un ladito. ¿Sí? Desde ahí ya tenemos una fuente de por cómo se tomó la muestra. O imaginemos que lo está haciendo bien, pero que encontrar ese pedazo de tejido es una cuestión interpretativa, o sea, ¿dónde le cortó? ¿A la derecha, a la izquierda? Aquí se ven más los puntos, aquí se ve más, ¿sí me explico? Ahí viene otra fuente de variación. Y después, ya que empecé a preparar mi muestra, sobre el mismo protocolo, hay variación, porque depende del buffer y depende también de estabilidad. Chin, se me pasó una gotititita a la hora que estaba yo pipeteando. Pues ya se me saturó mi medio o la reacción, y puede ser que eso también le cambie los valores. O puede ser también que a la hora del transporte de mi muestra no se manejó bien la cadena de frío. Chin, nadie me dijo nada. Yo bien confiado, bien feliz, agarro, tomo mi muestra y pues ya la variación eh, ya no es la que yo se supone que estoy midiendo en mi experimento. Y también ocurren cosas al momento de la secuenciación. De eso no les quiero hablar, pero también pueden ocurrir cosas que a final de cuentas puede ser que uno no se entere. Entonces, ojo con esto de ser o muy estricto o muy laxo, porque cuando interpretamos esta tablita tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas que pasaron atrás de los valores que yo estoy viendo. Entonces, sí llega a pasar que yo en laboratorio tengo un gen que ya super verifiqué, ya hasta le hice knockout y todo, y ya sé que se está expresando en esta condición, y puede ser que cuando haga yo mi RNA-seq no sale significativo, pero por poquito. O sea, no salió hasta por allá, por poquito no salió significativo. Entonces, eso sí es un dilema, porque puede ser que tú te quejes y digas, es que el análisis no se hizo bien. Pero ¿qué está pasando? Que es posible
que tus fuentes de variación sean muy grandes y sean totalmente fuera de control, que a la hora de que tú haces tu medición, pues no lo estás cachando. Entonces, voy a hacer énfasis en lo que comenté la clase pasada. Recordemos que los resultados de un análisis de expresión diferencial no pueden ser interpretados como concluyentes. ¿Sí me explico? Son a un nivel exploratorio y o confirmatorio. Pues es que también ya tengo armado mis experimentos, hago mi RNA-seq, salieron esos genes, no tengo ningún problema, todo encaja en la historia, y hasta ahí me quedo. Entonces, como verán, y lo comentaba al inicio del curso, este tipo de análisis raya lo artesanal porque pues, depende de muchos factores desde que se toma la muestra hasta que se termina el análisis y luego también depende cómo quieras contar la historia, pero lo que no se vale es cucharear los datos ya sobre los resultados y entonces le voy a mover para que salga significativo, porque además eso es detectable. Estadísticamente eso se puede cachar, que alguien le movió. Entonces, pues nada, preguntas. Muy claro toda la explicación, gracias. ¿Alguien más, chicos? No, ahorita no. ¿Sale? Entonces, pues regresamos, ¿no? Ahí está la tabla y ahí está el plot que me muestra quién se anima a platicar a ver si ya le cachó un poquito más. Ahora traten de explicar este plot. ¿Por qué en el eje de las X eh, tengo puntos que tienen mucho log CPM? A ver, ¿quién se anima a explicarla? No se cohiban. Em, Era sobre que si es mayor de cero, sería que la tasa de cambio es como decir de que son genes que se han sobreexpresado en este caso con respecto al control y que también y también tienen un gran número de, o sea, bueno, con respecto al logaritmo, ¿no? Es decir, de que también están más, sea, tienen una mayor expresión generalmente cuando van a lo que sería a la derecha, ¿no? Del gráfico, en este caso. Entonces, se tendría si se va hacia, digamos, hacia la derecha y hacia arriba, tendrías una tasa de cambio positiva y también tendrías lo que es una alta expresión de ese gen en sí ya, ¿no? Súper. Mientras que... y la campana creo que ya se había explicado por qué era, que era porque la mayoría de genes en sí, bueno, hay genes que van a estar más que todo como que hay una gran cantidad de genes que no van a estar tan expresados con respecto a los que se encuentran ya al último, que serían ya una expresión mayor, como que siempre va en cono en ese lado. No me acuerdo muy bien cómo definirlo exactamente, pero era algo con respecto a que hay una gran mayoría, o normalmente se da de que va a haber digamos, un mayor número de puntos en la parte baja debido a que va a haber un menor número de counts per million, bueno, de la medida del logaritmo, ¿no? En este caso. Y, Ok, nada más complementando esa partecita, y la mayor parte de los genes no están tan expresados, y por eso hay una base de este conito. Y aparte, no solo no tienen mucha expresión, sino que además hay mucha variación. Por eso no son significativos muchos de los genes que están ahí en la base, porque no tienen mucha expresión y la variación es muy alta. Y la variación es el fold change.
¿Quién más? Pues sí, creo que igual lo que habías mencionado, Beth, de que, pues resumiendo, de que a baja expresión la variabilidad es muy alta y se pierde poder estadístico, y entonces pues ves menos genes significativos en la plot y viceversa, que a alta expresión la variabilidad es menor. Tengo más poder, perfecto. Ujú. Listo. Vamos a continuar. Ahora vamos a platicar sobre este concepto de compositional bias. Resulta que cuando imaginemos que en la tabla, en la A, en la imagen A, eh, yo estoy comparando dos condiciones, la A contra la B. Ahora imaginemos que el nivel de expresión real de esos genes es que en la condición B el gen 3 es el doble que el gen 3 en A, y que la expresión en los genes 1 y 2 es igual en las otras dos. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, O sea, tengo un gen que se está expresando más en B que en A, y los otros dos son iguales. Listo. Ahora imaginemos que ya mandé a secuenciar y que en esa secuenciación tengo la misma cantidad de reads, ¿no? Entonces tengo, vamos a suponer, 100 reads entre los tres, pero tengo 100 reads de profundidad en ambas condiciones. Entonces, al tener 100 reads de profundidad en ambas condiciones, cuando yo cuantifico, lo que va a pasar es lo que se observa en el plot B. Entonces, aparentemente, eh, a pesar de que las barras de verde y azulita deberían de ser del mismo color, están más pequeñas. ¿Por qué? Porque la cantidad de reads se los comió, literal, el gen 3. No sé si me expliqué hasta aquí. Pensémoslo, solo tengo 100 cajitas y de esas 100 cajitas, pues en una condición las repartí partes iguales, y en la segunda condición yo tenía en realidad más que en la condición 2, entonces pues el espacio que me queda es menor y el más grande le va a robar espacio a los otros dos. Básicamente es el concepto. ok, ya. Ya no te quedan suficientes, ¿no? Disponibles para las otras. Okay. Ya no te quedan disponibles, vas a contar menos a fuerza. Y entonces, cuando yo hago mi alineamiento, evidentemente el moradito de la derecha es más grande con respecto al moradito de la izquierda. En el de la izquierda, las tres cajitas son iguales, como lo habíamos comentado, porque la expresión es igual, pero en la derecha, como el morado le robó espacio a los otros dos, yo estaría viendo que al comparar, no solamente el morado es mayor que en B que en A, sino que el verde y el azul son menores en B con respecto a A, lo cual no es cierto. Sí, hasta aquí sí se logra entender lo que está pasando en este, en este experimento. Sí. Y entonces el problema es que, sin llegar hasta ahí, si yo comparase tal cual, yo podría llegar a la conclusión de que los tres genes están diferencialmente expresados cuando no es así. Solamente el 3 es el que está diferencial. ¿Sí se fijan el problema? Y entonces, si yo no normalizo, eh, es lo que acabo de decir, yo podría llegar a la conclusión de que los tres están diferenciales, es que el verde y el azulito son
para abajo y que el moradito para arriba. Pero si normalizo, digo, bueno, está bien, voy a normalizar. Si normalizo por el total de las cuentas, como hablamos hace rato, la proporción queda exactamente igual. Entonces, ¿cómo le hago para que esa normalización me quede como lo que yo necesito? Entonces, si ustedes ven en el D, donde dice, en el de la derecha que dice normalización correcta, así tiene que quedar después de normalizar, porque así es como tengo mis niveles iniciales, tal y como me dice el inciso A. ¿Sí? Hasta ahorita no vimos cómo se normaliza, pero sí hemos dicho que necesito un método que me normalice de tal manera que me corrija por este tipo de situaciones, porque tengo genes que son muy, y eso pasa todo el tiempo. Voy a tener ribosomales o voy a tener algún gen de un tejido en particular, que es el 20% de la expresión en la condición, eh, en una de las condiciones, y pues está llevando todas las cuentas, entonces me va a mover la proporción de todos los demás, me los va a dejar con poquitas cuentas. O sea, eso es un problema real, no es una invención de las cosas que podrían pasar. Y entonces, cuando yo esto lo traduzco a los fault change, eh, como habíamos comentado otra vez desde el inicio, pues yo estaría viendo cambios tanto en el gen azulito como en el verde, eh, cuando lo correcto es que solamente estaría viendo cambios en el gen 3, que debería de haber cambio en el gen 3. Entonces, a lo único que quiero llegar con esta lámina es, hay genes que están muy expresados en alguna condición y que se quedan con una gran cantidad de cuentas, y por lo tanto los genes que se quedan con poquitas cuentas puede crear la ilusión de que todos o de que mucho está diferencial cuando no lo es. Y esto se le conoce como compositional bias, y esto se corrige, o sea, esto lo toma en cuenta cuando utilizas HR, y la normalización específica para esto, que no se debería llamar normalización, en todo caso se debería llamar corrección. Entonces, esta corrección es el TMM. Y entonces, cuando yo estoy haciendo mi análisis y hay una parte del código en el que yo utilizo esta función de non-factors, si ustedes se van a la ayuda, aquí en la parte derecha la estoy mostrando, y le preguntan qué hace esa función, nos damos cuenta que estos non-factors que calcula tiene varios métodos, y uno de los métodos que utiliza es el TMM. Es justamente lo que necesito de lo que hablamos anteriormente. Entonces, si alguien tiene curiosidad en ver cómo funciona este método, sí no está tan sencillo de entender, puede checar, también buscar el StatQuest, y también puede entrar a la página que están en las referencias sobre normalización. ¿Sale? Pero lo importante que necesitamos saber de esta parte es que este problema del que le invertimos varios minutos para explicarlo, lo toma en cuenta nuestro método de expresión diferencial, y se implementa cuando llamamos esta función. ¿Listo? ¿Dudas? Sí, entonces es lo mismo el compositional bias que la normalización por tamaño de librería, porque DSIC2 también tiene como su método de normalización para librería, pero entonces es lo mismo, o sea, se refiere a lo mismo. Se refieren a lo mismo Por del lo que compositional bias. ya. Ok, gracias. Y la corrección por tamaño de librería también la toman en cuenta, pero no exactamente con el TMM. Por eso Ya. todos los pasos de normalización internos, por lo general, no se hace hincapié en que los usemos nosotros como biólogos,
y se quedan adentro y ni siquiera te dan una interfaz fácil para obtenerlos porque todas estas cosas existen, las atacan, las resuelven y está hecho de una manera en que sea más o menos fácil para el usuario, transparente más bien, o sea, no, ni te enteraste, pero eso está pasando. ¿Ok? Va. Listo, ahora vamos a pasar a una pregunta que de hecho hacías la vez pasada, que sobre los contrastes. Nada más déjame ver cómo andamos de tiempo. En 15 minutos. Regresemos a nuestra matriz de cuentas, ¿no? Otra vez. Yo tengo mis muestras y tengo aquí mis factores, en todo caso, ¿no? Mis condiciones. En este ejemplito tengo dos condiciones. Ahora, imaginemos, para convertir esto en una matriz de diseño, lo único que hay que hacer es rótenlo hacia la izquierda, de tal manera que voy a regresar, tengo mis muestras 1, 2, 3, 4 arriba de columnas y ahora tengo mis muestras 1, 2, 3, 4 en mis filas, ¿sale? Y luego tengo mis coeficientes, perdón, antes de ir a los coeficientes voy a tener mi grupo y estos grupos van a ser, no son otra cosa más que mis condiciones. Entonces, para esta tabla en particular, tendría yo dos muestras y dos grupos, ¿cierto? ¿No? Es cierto. Dos grupos. Y para este ejemplo de aquí, tengo 6 muestras y 3 grupos, porque cada uno de mis grupos solamente tiene 2. Entonces, eso, básicamente eso es lo que va a definir el diseño de mi matriz. Y luego voy a tener unos coeficientes asociados, y esos coeficientes me van a servir a la hora de que especifique yo mi modelo. ¿Sí? Y entonces, antes de que nos duela la cabeza, lo único que tenemos que entender es que la generación de esta matriz la hacemos muy fácil en R cuando definimos los grupos que vamos a analizar en nuestro modelito y luego utilizamos esta función para generar mi matriz. Y si ustedes se fijan aquí, este de aquí es el equivalente de este, y entonces mis grupos son mis tratamientos. Entonces aquí tengo 6 tratamientos y entonces nada más es decirle de esos tratamientos quiénes pertenecen a qué grupo. Y entonces por eso aquí tengo dos unos, que son las muestras 11 y 12, representan este tratamiento, el efecto de este tratamiento, las muestras 9 y 10 representan el efecto de este tratamiento y así sucesivamente. Eso es todo el chiste de la matriz de diseño. Preguntas, ¿no? Y eso lo vamos a usar después para que cuando yo haga mis contrastes, cuando yo le digo, hazme la comparación entre estos dos condiciones, realmente yo lo que le estoy diciendo es, hazme la comparación de tratamiento versus un control o condición versus una referencia. O simplemente condición A contra condición B. Eso es básicamente lo que le voy a decir. Y esta tablita que hemos visto hasta el cansancio sale de especificarle estas dos condiciones que vienen en el tutorial por cuestiones didácticos. Esa es la que estamos utilizando. Y de ahí salen los contrastes, de tal manera que entonces yo le puedo preguntar la diferencia no solamente entre déjenme nada más aquí ver, acá está, le puedo preguntar la diferencia entre este menos este, pero también le puedo preguntar la diferencia entre este menos este, o le puedo preguntar la diferencia de este menos este, y eso nos lleva, bueno, entonces, ¿cuál es el contraste que quiero hacer?
Y la respuesta es, ¿cuál es tu pregunta? ¿Ok? Me está marcando a mí que se va a acabar el tiempo. Todavía nos falta por comentar un par de cosas. Yo creo que los vemos, porque de todas maneras ya queda poquito tiempo. Los repasamos la siguiente clase. Terminamos con lo que falta. Es muy poquito, pero a ver, ¿qué opinan? ¿Nos quedamos otros 5 minutos? Abro una sesión, me va. Sí, por mí está bien. Yo sí puedo. Sí, A ver, también. abrimos otra sesión. Voy a parar esta y abro la que sigue.